Dale. Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo de educación física y le vamos a estar hablando sobre los precursores de la didáctica. Los encargados de hablarles sobre este interesante tema son mis compañeros Michael, Amiskel, Julio, Joel, Jorfi, Ángel y Fran, y una servidora, Zulema. Ahora le estaré pasando con mi compañero Michael, que le va a estar hablando sobre el padre de la didáctica, Juan Amos Comé. Bien, muy buenas tardes, colegas, maestra presente. Como ya mi colega adelantaba, pues nosotros estamos hablando de los precursores de la didáctica, como también algunos de sus aportes. Para ello yo voy a empezar hablándole sobre ese gran precursor Juan Amos Comenius, el cual nació en Checoslovaquia, y ese mismo, mandaba nuestra compañera, considerado el padre de la didáctica. ¿Y por qué considerado el padre de la didáctica? Bueno, por sus contribuciones, las técnicas de enseñanzas que junto con sus principios educativos se desarrollaron en su gran obra didáctica, la Magna. Cabe destacar que le costó un gran trabajo cambiar por los métodos tradicionales de los golpes y la violencia. Es decir, este hombre pues enseñaba que se podía aprender sin tener que usar la violencia y los golpes. Unos cuantos aportes más que quiero compartir sobre Juan Amos Comenius son los siguientes. Este introdujo de manera detallada y cuidadosa los principios y reglas para la enseñanza. Él también aportó que la enseñanza no debía ser memorística ni bancaria. Este también insistió que la enseñanza se debía relacionar con los fenómenos observables o los estudios de aplicarse a la práctica. O sea, él enseñaba que no solamente se debe enseñar o solamente el alumno debe tener la teoría, sino que aparte de la enseñanza, el aprendizaje, dicho alumno debería también llevarlo a la práctica. Un aporte más que hizo este hombre a lo que fue la didáctica, la educación hoy día, fue el aporte fue el aporte de la enseñanza que se debe de dar o acordar según la edad de cada persona. Eso es todo lo que yo tengo por el momento. Ahora yo paso los micrófonos a mi siguiente colega. Muy buenas tardes. Mi nombre es Amiskel Dubrey. Le estaré hablando sobre Juan Jacobo Rousseau. Nació en Ginebra el junio de 1702 en Erlangen. El 2 de julio de 1778 fue su muerte. Fue un polímata suizo, francófono, es decir, que hablaba francés. Fue a la vez escritor, pedagogo, filósofo y músico, botánico y también naturalista. Y aunque fue definido como un ilustrado, presentó profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la Ilustración, ganándose, por ejemplo, la feroz inquinia de Voltaire y siendo considerado uno de los primeros escritores del pre-romanticismo. A continuación los dejo con mi compañero que le va a seguir hablando sobre Juan Jacobo Rousseau.
Ok, mi nombre es Julio Manuel Puello. Yo voy a seguir hablando de un personaje de Rosan. Los principales postuladores de Rosan son la educación que se centraba en los adultos, se centraba más en los niños. La importancia de estimular el deseo de aprender se la atribuía más a los jóvenes niños que a adultos en aquella época. La educación del niño comenzaba desde su nacimiento y desde ese tiempo los niños pequeños comenzaban a practicar en diferentes ámbitos y no ponerlo a cargar piedra o a ser esclavos. Roses descubrió principalmente la infancia, principalmente acudió a la infancia de los derechos del niño, recomendando la necesidad de aprender más al niño que al adulto. La naturaleza humana no es originalmente mala. Por ello, la primera educación debe ser negativa. No hay que enseñar los principios de la virtud o de la verdad, sino preservar la razón del niño contra el error. La educación del niño debe ser, para Rose, la educación del niño debió ser como el seguir libres, como el seguir libre y con el desenvolvimiento que cada ser humano debe de adquirir durante el tiempo que va creciendo. Hasta aquí es mi aporte. Lo dejo con el otro compañero. Bueno, pues le continúa a nuestro compañero Joel, que le va a estar hablando sobre Juan Melchor Bosco. Yo voy a hablar sobre Juan Enrique Pestalozzi, nacido en 1746, el reformador del sistema educativo suizo. Pestalozzi abogó especialmente por los niños pobres y abandonados, la cual su convicción también debían aprovechar lo que era la educación o la formación intelectual. Su interés especialmente iba dirigido a la enseñanza, la cual debe destacar y fomentar las propias capacidades del alumno, teniendo respeto por la disposición individual. Por los distintos estados del desarrollo del educando. Enrique reconoció que debido a las diferencias individuales de los educandos, se debe aceptar por métodos de enseñanza diferentes, tales como agrupar a los alumnos por sus capacidades y no por sus edades. Esto fue una época un poco de la estrategia pedagógica radical. Sin embargo, sus métodos encontraron una amplia aceptación y la mayoría de los principios rápidamente se convirtieron en pilares. Hasta aquí todo lo que puedo decir de Juan Enrique Pestalozzi.
¿Quién que no aparece? ¿Eh? ¿Sí? Ok. Buenas tardes, mi nombre es Joel y esta tarde le vamos a hablar de Juan Bosco. Nació el 16 de agosto del 1815 y muere el 31 de enero de 1888. Su ocupación fue un sacerdote, educador, fundador de la Malesiano y hijo de María Auxiliador. Bosco nació, fue de una familia campesina muy pobre, cuyo miembro vivía como peones de su familia. Vamos a dejar a la compañera que siga con su aporte a la didáctica. Dándole continuidad a mi compañero Joel, Juan Melchor Bosco, él es procedente de Italia. Sus grandes aportes fueron principalmente relacionados con la disciplina preventiva. Bosco previene del castigo, o sea, este es de los que vamos a prevenir el castigo, pero emerge un correctivo, el cual es un trato dialogado y consciente con el alumno. Sus valoraciones están relacionadas hacia los jóvenes y desde el 1877 se institucionalizaron las normas o reglamentos las normas y los reglamentos que se conocen todavía hoy en día. Su clima rico para tratar de lograr un resultado, hacer que todo sea alegre, comunicativo, de convivencia, constructivo. En esa era lo que más se basaba el aporte de él en la didáctica. Como dice, era uno de los niños que hoy en día es darle un golpe, de ponerlo de hasta aquí fue mi aporte con mis compañeros, donde estarán hablándoles sobre otros propulsores de la didáctica. María Montessori fue buenas tardes en primer lugar, mi nombre es Jorge Concepción y estaré hablando de parte de la vida de esta precursora de la didáctica. María Montessori nació en Italia en agosto y fue una precursora feroz desde su niñez. Esta fue una adolescente que a los 14 años empezó a infligir las leyes inscribiéndose en una escuela donde solamente se aceptaban niños. Esta a la edad de 14 años también decidió estudiar ingeniería, pero luego se decidió por la medicina. Se graduó con honores en el año 1886 y desde el año 1888 al año 1900 se dedicó a trabajar con niños con discapacidades mentales y llegó a darse cuenta de que estos niños tienen capacidades motoras y capacidades mentales de aprender, solo que la tienen mucho más minimizadas. También
también hasta el día de hoy se usan en escuelas privadas métodos de esta precursora para impartir clases. Hasta aquí mi participación, lo dejo con el colega. Buenas tardes, mi nombre es Fran Ramírez Paredes. Hoy les hablaré de los aportes de María Montessori. La pedagoga María Montessori desarrolló un método de enseñanza evolucionario que cambió en gran medida la forma como se trabaja con los niños en la educación preescolar y primaria. La idea partía de un total autonomía del niño, el fenómeno de la iniciativa y el aprendizaje en libertad. Uno de los aportes que ella aportó fue aprovechar al máximo la apertura y la flexibilidad de los estudiantes. La capacidad de los niños y jóvenes para aprender es inmensa. La segunda fue diseñar un ambiente especial para que la experiencia del aprendizaje sea mejor. El ambiente del docente, teniendo en cuenta diferencias entre las áreas de cómo trabajar con el niño. Otro aporte que ella también hizo fue el currículo, como dice, el diseño de un currículo para trabajar con 4 elementos fundamentales en la vida de los niños, en especial de los 3 a los 6 años, la vida práctica y la socialización, el lenguaje, el desarrollo sensorial y las habilidades de la matemática. Hasta aquí fue mi exposición. Gracias. Bueno, pero